situaciones que enfrentan que enfrentan las economías como resultante de la combinación de un conjunto de variables que laceran el sector construcción y que las autoridades, en los casos donde se ha presentado, no han dado las respuestas correctas en los momentos correctos y todo lo contrario, han incentivado a la insostenibilidad financiera del sector. Tenemos casos muy emblemáticos, con el caso, por ejemplo, de España, que atravesó una crisis con burbuja inmobiliaria que destruyó prácticamente la economía, que tiene un paralelismo con la República Dominicana, con distintas, diametralmente diferencias, pero que en esencia es una economía de servicio, y desde el sector inmobiliario hubo un conjunto de situaciones que incluía la volatilidad de los precios de las unidades habitacionales, del sector construcción, y que a la vez esto se enfrentó con lo que significó la incapacidad de compra o de pago de los compromisos hipotecarios de los tenedores de las deudas de estos financiamientos. También la tenemos con el tema de los Estados Unidos, pero que esta tiene una matriz en el orden financiero. Esta crisis inmobiliaria que llevó al crash económico del año 2008-2009, que arrasó con el sistema financiero estadounidense y con eso también arrasó con la estabilidad económica a escala global, y que tuvo también amplios y todavía tiene repercusiones en las economías de la Unión Europea. Obviamente que aquí la especulación también jugó un rol en términos de lo que fue las razones de origen de esta crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, donde si una casa estaba tasada en $400,000, el banco te decía, pero vamos a agregar ahí la compra de 2 vehículos, uno para usted y otra para su esposa, y vamos a agregarle $150,000 más con la casa de garantía. Pero ya que se van a mudar, vamos a agregarle $200,000 más para el mobiliario. Y ya que están en eso, vamos a agregarle $70,000 más para que la familia se vaya de vacaciones por el estrés de la mudanza, y tú tienes una unidad habitacional valuada en $400,000 y un compromiso hipotecario de casi $1,000,000. Y eso llevó a esa especulación, a esa economía de casino, a que estableciera ahí una crisis que ya vimos y atravesamos todos, como las repercusiones que tuvo en las economías. Ahora las economías del planeta están enfrentando un conjunto de dificultades que es bien sabido que está sustentado esencialmente en la inflación. Los bancos centrales de los distintos gobiernos del mundo han estado aumentando las tasas de interés para mantener controlado el circulante, y ese control del circulante lo que evita es que haya más dinero buscando y demandando bienes y servicios, y de esa manera el pico de lo que es la demanda de bienes y servicios evita que haya entonces un efecto inflacionario por la incapacidad de la economía misma y del comercio de cumplir con esos bienes y servicios reclamados por la cadena de producción, la cadena de distribución, de comercialización, porque estaban todas mermadas a razón de la pandemia. Y por lo tanto es correcto que todas las autoridades monetarias de los gobiernos hagan lo que también en República Dominicana se ha estado realizando en términos de aumento sistemático, dosificado de las tasas de interés, como un mecanismo para controlar los efectos de la inflación, en este caso de la República Dominicana. Lo único que podemos establecer aquí es que en República Dominicana, a diferencia de otros países, no ha habido incentivo para la expansión del gasto
y que la economía se recupere en inversiones hacia el desarrollo. La inversión al desarrollo en esta administración está en los suelos. Ningún gobierno en los últimos 22 años había gastado tan poco en infraestructura hacia el desarrollo. Y eso entonces contrasta con las fórmulas que en el 2009 se evidenciaron tanto en Estados Unidos como en Europa para enfrentar los efectos de la propia crisis que atravesamos en ese periodo, en donde Estados Unidos expandió el gasto, salió más rápido de la crisis. Con el gasto público en inversión en infraestructura y desarrollo, la economía estadounidense arrancó de manera más rápida. En el caso de Europa, con las políticas sobre todo impulsadas por Angela Merkel, pues entonces ahí la Unión Europea atravesó años para poder retomar los linderos del crecimiento económico, porque la receta que aplicaron en Europa fue la constricción del gasto, y mediante el ahorro entonces ellos esperaban que la economía saliera hacia adelante, y los ejemplos estaban ahí. Obama amplió los gastos, expandió el gasto, la economía se recuperó. La Unión Europea contrajo el gasto, pues entonces la economía fue más lenta en su recuperación. Y por eso los gobiernos a escala planetaria, en atención a la crisis económica derivada de la pandemia, lo que han hecho es, aprendiendo de esa experiencia, han motorizado la economía mediante la inversión pública a la infraestructura y al desarrollo. Pero ahí también hay una demanda del sector privado en cuanto a el sector construcción. Cuando yo veo el titular de que la funda de cemento vuelve y aumenta, y que las asociaciones distintas de constructores dan el alerta de que esto puede lacerar el pírrico crecimiento que tiene el sector construcción en el año 2022, que era uno de los sectores más dominantes, preponderantes en los indicadores del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que apenas no llegaría ni siquiera al 2% en su recuperación este año. Ahora cierra el ciclo del año 2022 con un nuevo aumento de las fundas de cementos. Un aumento que no está justificado, no está explicado, no tiene planteamientos algunos, y obviamente que entra en el carácter de lo especulativo. Y como entra en lo especulativo, fíjense ahora el panorama que se tiene desde el sector construcción privado en la República Dominicana. Alza sistemática de las tasas de interés hipotecarias están lacerando, y lo dijo el presidente de Acoprovi aquí, han mermado, han limitado la capacidad de compra de las personas, y porque la vivienda, que en promedio de bajo costo estaba en los 2 millones de pesos, ahora está en 4 millones y medio, el valor base. Pero la tasa de interés está también más alta, por lo cual los constructores ahora se estarán enfrentando a la realidad de que no tienen compradores, y las unidades están ahí, y la mayoría o en fideicomiso con financiamiento de la banca privada. En la espiral inflacionaria, el poder adquisitivo del salario ha mermado. Y encima entonces, usted me está agregando el tema del precio del cemento para encarecer más aún la cuestión. O sea que del sector financiero, del sector de los costos de construcción, siguen disparando el valor de la vivienda. Yo creo que es un punto que las autoridades deben de ponerle atención. Yo señalé en un momento dado que bien, aumenten las tasas de interés porque hay que controlar la inflación, pero excluyan algunos sectores como el hipotecario porque incide directamente en el presupuesto de la familia. El que pagaba una cuota de 30 ahora tiene que buscar 43. Y eso merma, eso lacera la economía familiar. Pero eso no entra en el debate en esta administración. La presente administración no entiende eso, y obviamente que no es su prioridad, porque la prioridad que tiene esta administración
es seguir sacando capitales a los paraísos fiscales y desde los paraísos fiscales entonces, porque una cuestión curiosa, no importa el presupuesto familiar. Para esta administración el presupuesto familiar no importa. Sí importa llevar el dinero de los grandes capitalistas a los paraísos fiscales y desde los paraísos fiscales entonces en el entramado y en el velo societario que te brinda el paraíso fiscal, venir aquí a República Dominicana con el mismo capital a hacer operaciones financieras y eso sí está protegido. Y a eso no le ponen un % de impuesto. Pero la clase social baja y media sí tiene entonces ahora que lidiar con las variables que inciden en lo que es el sector inmobiliario y sobre todo en las viviendas de bajos costos. Y yo creo que le mandaría a releer, pero como insisto, aquí parece ser que nadie lee en esta administración. Yo les señalo lo siguiente, léanse, no relean, léanse las distintas experiencias de las burbujas inmobiliarias de España por el tema de la inestabilidad de los costos y de Estados Unidos por el tema de la especulación financiera malvada y perversa que hemos tenido con los mercados financieros, pero que a la vez en un gobierno de mentalidad capitalista como tiene la República Dominicana actualmente, se decantan por lo perverso, se decantan por lo especulativo y no le dan atención a estas variables que la economía necesita que se hagan las correcciones del lugar antes de que se pueda diagnosticar una burbuja inmobiliaria en la República Dominicana.